El Comité Mexicano de Ciencias Históricas presenta Ceremonia de entrega de los premios Comité Mexicano de Ciencias Históricas 2022 a los mejores artículos y reseñas de historia publicados en 2020. Historia Social. Premio al mejor artículo. Diana Irina Córdoba Ramírez. Modernidad y migración. Los trabajadores agrícolas temporales y su presencia en 3 entornos urbanos. Mellibota del Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Autónoma de Baja California. Argumento. Es un estudio ambicioso, producto de un amplio trabajo con fuentes primarias y secundarias, que dialoga con la historiografía existente y se aboca a un problema particular, no tratado antes en esa dimensión. ¿Cuál es el impacto del arribo y asentamiento de la población de solicitantes de contratos laborales temporales en las ciudades donde existieron los centros de contratación del programa Bracero? Mención honorífica. Héctor Strobel del Moral. Itinerario de una comunidad exclaustrada. Los religiosos del Colegio de Guadalupe frente a la Ley de la Nacionalización de Bienes Eclesiásticos, 1859-1908. Historia mexicana. Historia económica. Premio al mejor artículo. Eva Luisa Rivas Sada. En la búsqueda de la adaptación y la resistencia. Es un artículo original, riguroso y bien logrado que vincula la historia empresarial, la historia agraria, la historia de la ciencia y algo de historia intelectual. El trabajo considera las innovaciones biológicas y su impacto en el desarrollo agrícola, con base en una sólida investigación en fuentes primarias. Menciones honoríficas. David Pretel. Reacciones en cadena. Cambio tecnológico global y frontera forestal en la península de Yucatán, 1850-1950. Historia mexicana. José Manuel Serrano Álvarez. La Habana, riqueza local, plata mexicana y financiación militar, 1765-1788. Hacia una nueva perspectiva. América Latina en la historia económica. Premio a la mejor reseña. Reinaldo de los Reyes Patiño, sobre el libro de Enriqueta Quirós, Integración y desintegración del espacio económico mexicano, mercado interno y abastecimiento de las carnes desde la colonia al siglo XX, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, publicada en Oficio, Revista de Historia e Interdisciplina. Argumento. Es una reseña buena y sintética que en pocas páginas y sin abrumar al lector con la descripción de cada uno de los 10 capítulos que conforman el libro, resume las principales ideas de la obra analizada. Historia cultural. Premio al mejor artículo. David Carvajal López. Agustín Rivera. Teólogo del liberalismo. Sermones y discursos de un clérigo y escritor público. 1854-1916. Historia mexicana. Argumento. El texto de Carvajal López analiza desde una metodología novedosa y rigurosa los sermones y discursos del teólogo liberal Agustín Rivera en la segunda mitad del siglo XIX, evidenciando el amplio dinamismo intelectual, oratorio, ideológico y dogmático de la época. Mención honorífica. María Castañeda de la Paz y Ricardo Valadez Vázquez. La historia detrás de los anales de Cuautitlán. Estudios de cultura náhuatl. Premio a la mejor reseña. José Refugio de la Torre Curiel sobre el libro de Antonio García de León, Misericordia. El destino trágico de una collera de apaches en la Nueva España, México. Fondo de Cultura Económica, publicada en Historia Mexicana. Argumento. La evaluación destaca el arrojo y la claridad expositiva del autor, quien se adentra en una crítica bien informada del texto de Antonio García de León, sin dejar de motivar a los lectores a continuar con la consulta del libro y hacerse una opinión propia. Historia política. Premio al mejor artículo.
Joseph Skrig Rosa. La construcción ideológica de la Restauración en Nueva España, 1814-1816, Historia mexicana. Argumento. A partir de una exhaustiva y erudita revisión de fuentes documentales y hemerográficas, el artículo establece una minuciosa discusión con las historiografías de España y México, que integra y no segmenta, como ha venido siendo la tónica en la construcción de historias nacionales, un mismo proceso histórico y perfila nuevas posibilidades interpretativas. Mención honorífica. Miguel Pastrana Flores. La entrega del poder de Moctezuma. Una propuesta crítica. Estudios de Historia Novohispana. Premio a la mejor reseña. Roberto Di Stéfano sobre el libro de Elisa Cárdenas Ayala. Roma, el descubrimiento de América. México, el Colegio de México, publicada en Historia Mexicana. Argumento. El autor de la reseña establece un rico diálogo con la autora del libro respecto de un posible sesgo francocentrista y señala caminos y experiencias anteriores a la francesa en temas de secularización y relación Estado-Iglesia en América. Este ejercicio de colaboración intelectual construye conocimiento e invita auténticamente a la lectura del libro. Teoría de la historia e historia intelectual. Premio al mejor artículo. Elisa Servín, la experiencia mexicana de Charles Wright Miles, Historia mexicana. Argumento. Esta investigación hace una notable contribución a una historia intelectual latinoamericana, centrada en México, uno de cuyos principales objetivos es el de investigar cómo, en el medio académico e intelectual mexicano, un grupo de científicos sociales e intelectuales alentó el proyecto de la creación de una nueva izquierda o, como lo expone la autora, una tercera vía que se apartara del comunismo y del capitalismo. Menciones honoríficas. Guillermo Cermeño Padilla. Volver a Hayden White. Algunas reflexiones. Historia y grafía. Diego Carlo Amendola Espínola. Shire de Medieviste. Los primeros medievalistas y los conceptos de Fodalit y Fodalismo, 1870-1917. Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México. Premio a la mejor reseña. Roberto Breña sobre el libro de Brian Hammett, The Englishmen in Iberia and Iberoamerica, Cardiff University of Wales Press, publicada en Historia Mexicana. Argumento. El autor ubica las contribuciones del texto de Hammett en el debate historiográfico actual sobre el tema, al ofrecer al lector sus hallazgos sobre las limitaciones y ambigüedades de la ilustración hispánica y la importancia del factor de la transferencia de las ideas filosóficas y científicas a las esferas política y social. Enhorabuena.